oficialmente yo, Julia, pues a hacer a mis top 5. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la reseña del libro de Yo, Julia. La segunda es la vencida, pero quería que saliera una reseña muy genuina. Este libro merece la mejor reseña que le pueda dar. Definitivamente pasa a ser de mis top 5. Me encantó. Les voy a contar un poquito de contexto porque es novela histórica. Yo, Julia, por Santiago Posteguillo, llega a ser un libro novela histórica, pero está tan acertado y apegado a la realidad y a los hechos que pasaron en la antigua Roma que puede ser también como una biografía. Y de hecho no hay tantas historias de Yo, Julia que estén narradas o que estén en la historia, y el autor logra retratarnos una imagen de Julia Domna tan real que la podemos visualizar a la perfección. Y lo más importante es que nos trae a la luz la historia de una mujer ambiciosa que busca el poder, que va por más, que se aventura en un área política, militar y muchas áreas que estaban dominadas por hombres en una época en la que las mujeres eran solo usadas como decoración y para procrear y darles muchos descendientes. Julia Domna era esposa del gobernador de Panonia Superior, que se llama Septimio Severo. Septimio Severo tenía muchas tierras en su mando, tenía 3 legiones de soldados, tenía mucho poder económico y militar y estaba muy bien apoyado por varios senadores del Imperio Romano. Para que se den una idea, había 700 senadores en ese entonces. Estamos hablando de 193, 197 después de Cristo. Y imagínense, era una mafia me suena. Septimio Severo tenía mucho poder, era de los gobernadores más fuertes del Imperio Romano. Eran 3 fuertes. Septimio Severo era uno de ellos. Desde que Cómodo era emperador de Roma, ya tenían muy bien ubicada a Julia Domna, porque sabían que tenía el apoyo total de su esposo, porque sabían que era una mujer muy inteligente, muy imponente, ya sea por su belleza, por ser extranjera y aparte porque sabían que estaba un poco involucrada en las decisiones del gobierno de su esposo, entonces la tenían espiada prácticamente. Cómodo era un emperador demasiado loco, muy impulsivo, solo le importaba lo que pensaban de él. Cuando muere Cómodo, es sustituido por un senador que se llama Pertinax. Desde aquí ya vamos a ver una guerra por el poder que dura meses. Cada emperador que llega al trono dura meses en el trono porque todos los senadores están en complots y conspiraciones, y una de ellas es Julia con su esposo. Entonces estamos viendo a una mujer que a ella le interesaba estar en el trono del imperio. Entonces, como la tenían vigilada, tenían a las mujeres en ese entonces de los gobernadores secuestradas en la ciudad de Roma, y a los gobernadores en sus respectivas tierras que estaban fuera, pues abarcaban demasiado territorio esos gobiernos. Los esposos estaban fuera y mantenían a las mujeres dentro para que no se fueran con ellos, no agarraran más poder, etc., ¿no? Entonces, después de la muerte de Cómodo, Julia logra escapar al gobierno de Panonia Superior, donde estaba su esposo. Septimio Severo ya tenía un poco más de poder porque no tenían el gancho de tener a su esposa secuestrada, entonces ya podía tener más movimiento militar. Con Julia a su lado, Julia le alimenta un poco sus ideas de poder, le alimenta el crear una dinastía. Esta era la meta de Julia. Ella aspiraba a más. Ella no solo veía un trono, ella veía todo un imperio nuevo. Entonces, eso es lo padre de este libro, que vemos a una mujer con la misma ambición que tenían en ese entonces los hombres, pero obviamente volteado. Era casi imperdonable, era prohibido, tenían demasiadas limitantes las mujeres. De hecho, el autor
Santiago Postiguillo, nos dice al final en un apartado, en una nota, que él encontró una historia de Julia en la biblioteca de Cambridge, en la sección de libros raros. Así de extraña es la historia de Julia Domna y así de escondida la tenía. ¿Por qué? Porque es una mujer en el poder, es una mujer extranjera en el poder. Entonces son demasiados tabús. Imagínense todas las historias que no sabemos de mujeres que cambiaron el mundo, que cambiaron el rumbo de la historia y las esconden por lo mismo, solo por el hecho de ser mujer. Me fascinó esta historia y este libro. Santiago Postiguillo logra retratar a la perfección a una Julia Domna que la imaginamos y la visualizamos como una mujer actual, pero en 193 después de Cristo. Entonces se me hizo una historia muy impresionante. Vemos a lo largo del libro historias que se mezclan, como la de los esclavos. Vemos la historia de ellos, de cómo estaba el tráfico humano en ese entonces, que prácticamente los esclavos los secuestraban, eran personas romanas o del Imperio Romano que secuestraban. Lo que me gustó en la nota de autor es que el mismo autor explica qué es lo verdadero del libro y qué es lo novelado, por así decirlo. Y prácticamente todo el libro es real. Entonces todo lo que pasa, todas las guerras que te mantienen al filo y emocionada y que no puedes dejar de leer, necesitas ver cómo termina esa guerra. Y hay una que estuve al punto del ataque cardíaco. Eso es lo que logra causar en nosotros el autor, y por eso se ganó un lugar en mi top 5. Todos los personajes están súper bien desarrollados, la historia nunca te pierde. Es un libro bastante extenso y nunca te aburres. Es un libro, se va demasiado rápido porque todas las historias que cuenta, no nomás estamos hablando de la de Julia, estamos hablando de la de Doctor, la del doctor de la familia, que toma un lugar muy importante en la historia, que es el que cuenta la historia de Julia Domna. En la vida real estamos hablando. Vemos un poco de contexto político, cómo se manejaba un poco la política en ese entonces, lo del rollo de los senadores, lo del rollo del imperio, un poco de las guerras, y nos adentramos hasta en la mente de estrategas militares y cómo planeaban las guerras en ese entonces. Vemos un poco la vida de los emperadores que llegan al poder antes de Septimio Severo y lo que pasa después de que llegan al poder Septimio Severo y Julia Domna. Ya había leído un poco de la antigua Roma, pero nada como esto, porque no nomás estamos leyendo sobre la historia de Julia y su familia, sino nos da un poco de contexto de lo que está pasando en ese entonces y te enamoras, te enamoras. Vemos un poquito también de eso, de conspiraciones que llegan muy cercanas a los personajes principales. También llegamos a conocer un poco de Salinatrix. Salinatrix era la esposa de Clodio Albino y terminas odiando a la mujer, odiándola. Entonces me gusta mucho también que tenemos un poco la parte de enemigos, la parte de los buenos, porque Julia Domna y Septimio Severo no eran los buenos, eran personas muy crueles, o sea, llegaron a ser muy crueles para obtener lo que querían, que era el poder. Entonces, no vamos a fingir que eran personas y angelitos caídos del cielo, o sea, claro que no, pero Julia no hizo nada diferente a lo que estaban haciendo los hombres en ese entonces, pero se le castiga más a una mujer que no es buena, que no sigue el papel de la mujer sumisa. Por eso yo creo que se esconden estas historias un poco más. Salinatrix no es nada diferente, solo que en este caso la ponen como la mala, pero Salinatrix era una mujer también muy inteligente, que también iba tras el poder igual que Julia, pero estaba de un bando equivocado, ¿no? Entonces vemos esa historia que me gustó mucho. Yo creo que no quiero contar más, nada de las guerras, nada de quiero spoilearlo porque es un libro que definitivamente tienen que leer, que quiero que lean porque vale totalmente la pena y estoy segurísima y es garantía que les va a gustar. Si les gusta todo lo de los temas de historia, de ficción histórica, de mujeres en el poder, 100% recomendado. Les quiero mencionar unas frases que me gustaron mucho que vienen aquí en el libro. A las mujeres en la historia no se les perdona que ejerzan la violencia como la ejercen los hombres. El único delito grave de Julia
lo digo con ironía, es el haber sido mucho más inteligente que los hombres de su época. Por eso a Julia la tenían muy bien observada, todos los senadores la tenían espiada, porque tenía estrategias militares muy buenas, tenía consejos económicos y de posición social, le proporcionaba al esposo, y el esposo, vemos a un esposo que la apoyaba en todo momento, que estaba completamente enamorado de ella, y hasta lo mencionan en el libro que no había en ese entonces matrimonios con amor, porque había matrimonios que eran, pues en ese entonces todos eran estratégicos. Entonces vemos aquí un matrimonio en el poder que era de amor. Por lo mismo, Septimio Severo no hubiera llegado a donde estaba en ese entonces sin Julia, y Julia no hubiera podido expresar sus opiniones ni su ambición sin el apoyo de Septimio Severo, y en ese entonces no se veía eso. Hay muy poquitas historias redactadas de Julia actualmente, y a lo largo de la historia solo se han encontrado 2, creo, y yo, Julia, no es para menos. No es para menos, definitivamente Santiago Postiguillo se la rifó. Premio Planeta 2018, súper bien ganado. Les recomiendo 100% este libro. Léanlo, por favor. Si ya lo leyeron, coméntenme qué opinan. ¿Qué opinan de Julia? Platíquenme sus opiniones sobre el libro. Me quedé con muchas ganas de platicarlo. Yo creo que esta historia me motivó mucho a seguir buscando un poco más de mujeres en el poder a lo largo de la historia, ya sean contadas por mismas mujeres o por hombres. Siempre me ha gustado el tema de historia, pero a contarla a lo mejor y un poco más, a que llegue a más personas. Entonces yo creo que voy a estar haciendo como un segmento de una historia a la semana en mi Instagram. Si me quieren seguir por ahí, estoy como Vivo por Leerlo. Y de verdad no hay más que platicar, porque no quiero spoilear el libro, no lo merece, es demasiado bueno, se les va a pasar de volada, van a querer más, y ya salió la segunda parte que me voy por leer. Así que espero que les haya gustado mucho esta reseña, yo la disfruté muchísimo esta lectura. Nos vemos para la próxima reseña, que tengan muy bonito día y muchas gracias. Bye.